Bien, vamos a tener el estudio número 28 de los Efesios. Yo creo que en 30 estudios ya acabamos. Nos quedamos ahí ya. Porque estamos en el capítulo 6. Vamos a repasar un poquito así rápido los primeros 9 versículos que están hablando de las relaciones entre padres, hijos, amos, siervos. O sea, es algo práctico que ya viene del final del capítulo 5, donde se está hablando del matrimonio. Entonces, en esta parte se toca un poco, pues, relaciones, porque recuerda que el tema de Efesios era, ¿cuál era el tema principal? La iglesia. Y la iglesia está formada, pues eso, de familias, de relaciones, de matrimonios, de padres, hijos, aún relaciones laborales. En este caso se habla de amos y siervos, pero es el sinónimo hoy en día, pues podría ser ese, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle con el martillo a la piedra, ¿no? ¿Os parece? Vamos a martillar un poco ahí, que nuestro corazón cambie, para que no vivamos una religión, sino que vivamos realmente a Cristo. Cuenta una anécdota, dice que allí en Nueva York, en una calle, había un borracho allí agarrado a una pared, estaba allí que no se sostenía en pie, y Billy Graham, el conocido evangelista, pasaba por ahí. Y al pasar a la altura del borracho, el borracho se lo quedó mirando, y así pues gritando, ¿no? Como hacen los borrachos, le dijo: ¡Eh! Yo a usted le conozco. Dice: yo a usted le conozco. Dice: usted es el evangelista. Dice: yo me convertí con usted, le dice el borracho. Y Billy Graham se lo mira y dice: pues seguro que te convertí yo. Dice: porque si te hubiera convertido el Señor no estarías así. Y le dijo una verdad. A veces hay gente que se convierten, entre comillas, con hombres, o siguen una religión, una iglesia, pero convertirse de verdad es dar un giro total en tu vida, es dar un giro. Si ibas hacia allá, ahora te vas en dirección contraria. Y no siempre los que se llaman cristianos realmente viven la vida que Dios espera que vivan o que vivamos. Vamos a leer estos 9 primeros versículos, nos vamos a parar un poquito ahí de vez en cuando, pero la idea es pasar rápido los 9 versículos para meternos hoy en el tema de la armadura de Dios, y así hoy y un par de clases más poder terminar ya esta epístola a los Efesios. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Recuerda que venimos de estar viendo el someteos los unos a los otros en el temor de Dios, como dijo en el versículo 21. Entonces ahora Pablo está enseñando dentro de un contexto familiar. Primero él ha puesto en orden las cosas que tenían que ver con la iglesia en general. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia, la iglesia es un edificio. Hemos estado viendo todos esos temas, pero claro, hay partes fundamentales dentro de la iglesia que son las familias. Si en el matrimonio no hay armonía, si no estamos en orden, si las cosas no funcionan, si los hijos no están sujetos a sus padres, si los padres no respetan a sus hijos, pues la iglesia nos va a fallar, porque la iglesia la forman las familias, la forman los matrimonios, la forman los hijos. Entonces, esto es un complemento. Entonces, en ese contexto él empieza así, poniendo el orden en el matrimonio. Las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa es la idea. Y los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Esa es la idea de un matrimonio ideal, santificado. Porque habla también de santificar. El esposo tiene que santificar a su esposa, igual que Cristo santifica a la iglesia. Y bueno, y en ese contexto, pues ahora cambia un poquito el tema, y ahora a los hijos se les manda esto: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí hay justicia. No nos gusta obedecer a nadie. A los niños, ya cuando son hijos y son pequeños, no les gusta obedecer. Pero es indispensable estar sujetos.
así como antes se ha dicho, someteos los unos a los otros, las casadas sujetas a sus maridos. El marido está sujeto también a la esposa, podríamos decir, porque la autoridad no viene de una persona, sino de la palabra de Dios. Por eso dice, en el Señor, así, sujetos en el Señor. O ahora, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque no preguntáis mucho últimamente, pero bueno, ya pregunté por vosotros, porque alguno podría decir, bueno, y si el padre no es cristiano y le manda al hijo a hacer cosas que son indecorosas o cosas que son pecados, que ofenden a Dios. Por ejemplo, imagínate, ¿no?, que el padre le pide al hijo pues que mienta, y el hijo se puede negar o tiene que obedecer a su padre porque dice ahí obedeced a vuestros padres. Bueno, fíjate que dice obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, no es que todo lo que el padre le diga al hijo, si son mandamientos bíblicos, los obedezco. No, en el Señor se entiende un orden. Si el padre o la madre le mandan a su hijo, oye, lávate los dientes, o aséate, o haz esto, o colabora en casa, o haz... Evidentemente el hijo tiene que obedecer, porque estamos sujetos en autoridad los unos a los otros, ¿verdad? En el hogar, en la familia, tiene que existir un orden. Por eso la palabra de Dios establece el orden como que el marido es la cabeza en la familia. Él es el responsable principal. Y los hijos pues están al final del rango. Pero imagínate que hay un hijo mayor, pues aún el hijo mayor tiene autoridad sobre el menor. Entonces esa jerarquía es lógica, existe, pero aquí siempre impera el ejemplo. El padre no le puede decir al hijo, tienes que hacer esto, y el padre darle un ejemplo contrario, un mal ejemplo. Por eso a continuación, un poquito más adelante, en el versículo 4, le dirige a los padres, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro, hay dos direcciones siempre. No es que el padre manda y el hijo obedece ahí y el padre es un déspota, es un mal educado, No. Hay una cosa que se llama autoritarismo, cuando uno actúa con una autoridad desmedida, no está sujeto en un orden y no sigue una serie de principios que podríamos decir son de pura lógica. En el mundo se tienen que tratar trastornos de este tipo porque muchos padres no saben ejercer como padres. Un niño, tenga la edad que tenga, es una persona, tiene personalidad. Eso significa que él tiene todo lo que tiene un ser adulto, lo tiene, pero es un niño. Pero él tiene amor propio, él se le puede herir, le puedes ofender según en el tono que le hablas. El respeto del padre también en parte el padre se lo tiene que ganar. ¿Cómo? Con el ejemplo. Entonces todo eso tiene que estar ahí relacionado, tiene que estar en armonía y el padre tiene que tratar con su hijo pues de una forma educada, con respeto. Hay padres que les hablan a los hijos siempre mal, porque son niños y a los niños siempre hay que castigarles, siempre hay que ordenarles, siempre... Y no es así. Yo creo que ahí se produce el efecto contrario. El padre que quiere tener un buen efecto en su hijo va a conseguir mucho más si actúa con cariño, con amor, con respeto. Cuando tú valoras a tu hijo, cuando tú le hablas con un sentido común, mostrándole que para ti él es importante, que sus opiniones son importantes. Un padre y una madre siempre tienen que saber escuchar a sus hijos, siempre tienen que estar dispuestos a escuchar lo que tengan que decir, porque tú no le tienes que mostrar a tu hijo nunca que lo que él diga es una tontería porque es un niño. No. Tienes que demostrarle que lo que él diga es importante y hay que saber escuchar. Es importante porque al fin y al cabo un niño nace, podríamos decir, sí que hay cosas que son hereditarias y hay cosas que él mismo en su carácter va a ir forjando, pero en una gran medida las huellas de cómo los padres traten con ellos se van a ver reflejadas después en el carácter de esos niños. Somos un poco lo que otros han escrito en nuestras páginas que estaban en blanco el día que nacimos y poco a poco se fueron escribiendo páginas,
pues somos un poco la influencia de lo que nos rodeó. Aquello que estaba alrededor nuestro es lo que nos ha ido moldeando de alguna manera. Claro, al final el niño, cuando va dejando de ser niño y empieza a tener responsabilidades, al final no tiene excusa. Es que mis padres, es que lo que me rodeaba me enseñaron mal. Al final, cuando el niño tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, empieza a ser responsable de sus propias obras, y entonces él es responsable delante de Dios de sus acciones, de sus pecados. Pero el padre y la madre son responsables de qué es lo que le transmitieron a ese hijo, de lo que le enseñaron. Cuando dice la Biblia, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos, aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. La palabra instrucción, ¿qué te sugiere? Instruye. Enseñanza, pero una enseñanza ¿cómo? ¿Qué te viene a la mente cuando oyes hablar de instrucción? Disciplina. Servicio militar, disciplina. Ahora ya no se hace tanto, pero antiguamente todos los hombres tenían que ir al servicio militar, y una parte importante, ahora el servicio militar ahora es voluntario porque el ejército es profesional. Entonces el que quiere se alista en el ejército, es como un trabajo. Pero una de las palabras que más sonaban era la instrucción. O sea, había que instruirles. Y la instrucción era una disciplina muy, podríamos decir, persistente, muy continuada. La idea instruye al niño, esa palabra instruir tiene que ver con lo que hacen también los deportistas o los atletas. La palabra griega es la misma cuando hablamos nosotros de entrenamiento. ¿Qué hace un deportista, un atleta o un futbolista profesional, una persona que se dedica al deporte de élite? Pues entrena cada día. Y te aseguro que no lo hacen así media horita, no. Cada día y varias horas, 5, 6, 7 horas de entreno diario. ¿Por qué? Porque tienen que estar preparados. Cuando hablamos de nuestros hijos, y la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos, la instrucción no es solo cuando vienen a la escuela dominical y alguien les comparte unos versículos. La instrucción es todo lo que le estamos dando cada día. Cuando estamos en casa, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, de cómo se relaciona el padre y la madre entre ellos dos como matrimonio, las cosas que se hacen en el hogar, si se ora, si no se ora, si el lenguaje es un lenguaje santo en el Señor, si todo forma parte de la instrucción. Es algo diario, de todas las horas. Entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que tristemente, hoy en día, muchos niños son instruidos fuera de sus casas. Pasan muchas horas en el colegio. Cuando esto se escribió en la Biblia, normalmente los niños aprendían en sus propias casas, no había colegio. Entonces la instrucción venía ya dentro del propio hogar, la educación venía ya del hogar. Hoy en día no, hoy en día mandamos a nuestros hijos a los colegios y pasan bastantes horas cada día en el colegio y allí se les instruye. Y no siempre la instrucción que se da en el colegio es buena. A veces se instruye de forma equivocada. Damos por sentado de que en el colegio se les enseña educación y aprenden, y damos por sentado que todo eso es bueno, pero no es así. Por ejemplo, en los colegios se enseña que Dios no creó las cosas, sino que las cosas son fruto de la casualidad. Y nosotros somos fruto de esa casualidad que desencadenó la evolución. Y entonces el ser humano desciende del mono. Nosotros somos producto de la casualidad y nuestro origen viene de los primates, los monos. Entonces ahí salen los hombres. Entonces eso se enseña en los colegios, pero es mentira. Y además es anticientífico. O sea, es una mentira que no se sostiene por ningún lado, pero curiosamente el mundo la acepta como algo científico y algo verdadero. Cada vez más la educación en los colegios, si se educa sexualmente, pues vas a ver que la educación también va a estar equivocada. Porque hoy en día esto aún se está torciendo más y ya se habla de todos estos debates que hay ahora a través del derecho a la elección de sexo, de todo lo que es la transexualidad, los problemas estos con todo este tema de la homosexualidad, y todo esto es algo que se va a ir instaurando más y más en los colegios. Entonces, nuestros hijos tienen que tener el equilibrio
a la hora de recibir esa educación, que realmente ellos vean, vivan, sientan, y de esa forma ellos van a ir transformándose. Por eso dice ahí, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Un niño, aunque no piense con lógica, si se le regaña injustamente, si se le trata injustamente, él se va a sentir mal, se va a rebelar contra eso. ¿Por qué? Porque él sabe que se está cometiendo una injusticia. Él lo que hizo no lo hizo como lo están interpretando, no tuvo la intención o no pasó, y le están gritando, le están diciendo, y él se siente mal. El padre puede estar provocando a ira a su hijo, porque es injusto lo que se está haciendo. Hay que ser muy cuidadosos. Padres, sed muy cuidadosos con vuestros hijos, porque se cae en el error y en la tónica de que, bueno, tratamos a los niños así. Los niños no tienen la razón, los niños siempre son desordenados, los niños se equivocan, los niños... les etiquetamos con una serie de conceptos que ya asimilamos en nuestra mente, y vas a hacer mucho más, vas a cambiarles mucho más, tratándolos como al niño le gustaría que lo trataran, que siempre estar corrigiendo, siempre castigando, todo está mal, no hay que actuar así. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, me acuerdo, ¿sabes? Los adultos nunca tendríamos que olvidarnos de cuando éramos niños y de cuando éramos jóvenes. Tendríamos que acordarnos siempre de eso, para saber tratar con nuestros niños y nuestros jóvenes. Yo me acuerdo cuando era niño, iba al colegio, no sé si estaría en primero o en segundo, no recuerdo, pero era muy pequeñito. Y me acuerdo pues que yo era más bien un niño introvertido, no me relacionaba mucho. Y un día estaba allí sentado esperando para que me viniesen a buscar, y había un niño, pero de un curso mayor, era bastante mayor, no sé si sería de quinto, de sexto, no sé, pero era mayor. Y me vio que estaba allí sentado y estaba solo, y se sentó a mi lado y empezó a charlar conmigo. Y, oye, no sé qué, ya no me acuerdo evidentemente de lo que charlamos. Pero de pronto yo me sentí especial porque alguien mayor se interesó por mí, me empezó a dar conversación, y ese chico pues se convirtió en un amigo. Después nos veíamos por allí y yo lo apreciaba mucho porque tuvo tiempo para hablar conmigo, para escucharme, para conversar. Me sentí importante porque una persona adulta, era un niño también, pero para mí pues era un adulto ya, porque yo tenía, yo qué sé, si tenía 6 años y este pues ya tenía 12 o 13, pues oye, eso a mí me impactó, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque normalmente en tu casa, en tu hogar, eso no lo tienes. Nuestros hijos tienen que sentir que son importantes para nosotros. Y recuerda siempre, respeto. Hablarles con respeto. Hablarles como lo que son, personas. Saber escucharles. La otra cara de la moneda es lo que también en este tiempo ocurre, y es que muchos padres se comportan como si tuviesen la misma edad que sus hijos. Y quieren establecer una relación de pura amistad. No, es que para mis hijos soy un amigo, somos colegas, Y tampoco se trata de eso, porque a veces el padre pierde la autoridad que debe tener, y para ser colega de tu hijo es difícil, porque tendrías que decirle sí a todo, y un padre no le puede decir sí a todo, hay que decir no muchas veces. Y los hijos la mayoría de veces no entienden cuando les dices que no, porque están en otra onda, para ellos todo está bien. Hay unas edades en las que el hijo lo sabe todo, no va a recibir un consejo de nadie, es el mayor error de nuestras vidas, porque todos hemos pasado por ahí. Y cuando yo miro para atrás y me acuerdo cuando yo era joven y que yo ya era yo ya sabía todas las ciencias, todo el conocimiento, a mí nadie me tenía que orientar ni decir nada porque yo ya lo sabía y tal. Y después hoy me siento como si tuviera ya 51 años, me siento raro ya, ¿no? Y miras para atrás y dices, qué tontos que somos la gente, ¿no? Si pudieses volver atrás y ser adolescente otra vez, ay, cómo haríamos las cosas de otra manera. Pero ¿cómo se le haces entender eso a los adolescentes de este tiempo? A tus hijos.
misión imposible. Chan, chan, chan. Es un problemón. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil. Pero tendrás mucho más ganado si actúas así, con respeto, con amor, sobre todo con amor. El padre que castiga a su hijo sin amor es una herida en lugar de una bendición. Cuando se actúa con amor, el amor siempre produce algo positivo, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Te irá bien en tu vida, serás de larga vida sobre la tierra. O sea, es una promesa, Dios cumple sus promesas. Y recuerda que el mandamiento honra a tu padre y a tu madre es para todos los hijos y todas las edades. Mientras tengas padres, tienes que honrarlos, porque este es uno de los 10 mandamientos. Imagínate lo importante que es. Y el primero con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Bueno, darles el honor que merecen, la posición que merecen. Yo cuando tengo que hacer algo por mis padres, mi madre, ahora que no está aquí, no me oye, a veces pues voy por ahí por su casa a ayudarle a quitarle hierbas, porque ella no hace nada, o voy a pintar, o voy... El otro día fui con el coche a bajarla para que tenía que ir a sacarse sangre. Y siempre que la llevo así o voy, siempre me quiere dar dinero. Me quiere pagar. El otro día me quería dar ahí 10 euros porque había ido a llevarla al ambulatorio. Y yo, no, hombre, no me des nada. Y que sí, que toma. Yo me he enfadado yo ya con ella. ¿Pero qué? ¿Por qué me tienes que dar dinero? Que toma, que no se paga la gasolina, que no sé qué. Bueno, son madres, ¿no? Y entonces yo pienso, no se lo dije en ese momento, pero yo pienso, digo, bueno, pero a ver, ¿qué nos han dado nuestros padres a nosotros? Nos dieron la vida, si no, no estaríamos aquí. Las horas que invirtieron por nosotros, el tiempo que nos alimentaron, que nos cuidaron. Si nosotros todos hemos sido hijos, si tuviésemos que pagarle a nuestros padres todo lo que nos dieron, ¿cuánto dinero sería eso? Calcula todas las comidas, calcula toda la ropa, calcula todo lo que gastaste. Cada un día a lo mejor dice, yo trabajo y en casa colaboro, pero no se trata de eso. Toma, te doy dinero, toma, dame dinero. No, es natural, es fruto del amor. Cuando tú piensas todo lo que tus padres han hecho por ti, y piensas, ¿cómo se lo puede? Si tuviese que devolvérselo, no hay que devolver nada, porque todo es fruto del amor. Y cuando tú haces algo por amor, nunca esperas que te retribuyan, evidentemente. Pero por eso, yo no voy a mirar ahora de gastar mi tiempo, mis recursos o lo que tenga por un padre o por una madre, porque es la misma dirección. Lo que ellos hicieron por ti, yo tengo que hacerlo por ellos. Eso es honrar a un padre y una madre. Y también te recuerdo otra cosa, no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos padres. No, en este caso la honra tiene que ser siempre a un padre o a una madre. Hay que honrarles por lo que son nuestros padres. Y la honra se muestra con eso, con respeto, con amor, con atención, con dedicación. Hoy en día los asilos pues están llenos de padres que no tienen un hueco en sus familias. Cuando la familia ya está estructurada, cuando ya tienen sus vidas montadas, los ancianos son un estorbo. Y claro, es una molestia, yo lo entiendo. Imagínate un anciano con Alzheimer, por ejemplo, ancianos que tienen que tener un cuidado diario, porque los ancianos saben lo que les ocurre, ¿no? Se vuelven otra vez como niños. A cierta edad, a veces se vuelven niños otra vez. Eso quiere decir insoportables, que te hacen travesuras, que no sé qué, pero con un problema añadido, es que no son niños, ahora son adultos. Y hay que tener mucha paciencia con ellos, pero es nuestra obligación, somos los hijos. Pero muchos, ¿qué hacen? A un asilo, y ahí ya se ocupan otros. Yo pago dinero en el asilo, y entonces pues ya, para que lo cuiden bien. No, pero tienes que cuidarlo tú. Eres su hijo. ¿Cuántos años te dieron a ti tus padres? Ahora dales tú a ellos, ¿no? ¿Cómo era aquella anécdota era una familia que estaba ahí el abuelo? Le daban de comer aparte. Estaba el abuelo y
Estaba el abuelo y todos comían ahí en la mesa, pero como no había sitio y el abuelo pues ya ahí tenía sus manías y era molesto y tal, pues a él le ponían a comer aparte allí, comía aparte y comía con una cuchara de madera y todos los demás allí comiendo y tal y eso. ¿Eh? Tenía Alzheimer o algo porque Sí, se estaba... pensando. Buah, hay más cosas. Pero aún en casos que sea hasta peligroso para la propia persona, que si se queda solo Espera, en casa que puede termino la provocar- anécdota. Ah, vale. Perdón. Entonces, un día está uno de los hijos, está ahí con un trozo de madera y estaba ahí con una navaja, y el padre le dice, ¿y qué haces con ese trozo de madera y esa navaja? Y dice, pues mira, te voy a hacer una cosa para ti. Y el padre todo contento, sí, qué bien. ¿Y qué me estás haciendo? Dice, pues una cuchara de madera para cuando seas viejecito como el abuelo, para que comas también tú ahí aparte con tu cuchara de madera. O sea, todos llegaremos a ser viejecitos y tenemos que pensar en eso. Ahora bien, la pregunta es, ¿y En casos que hasta para la propia persona puede ser peligroso si se queda solo en casa, tipo de que pueda provocar un incendio o algo así, o yo qué sé, porque esté mal de la cabeza, ¿no? Tenga alguna enfermedad o algo, y claro, tú tienes que trabajar día a día, porque no se puede dejar de trabajar, los niños estando en el cole, claro, el problema de los ancianos es que no van al cole, entonces los niños, cuando tú eres padre y tienes niños pequeños, mientras tú trabajas, los niños están en el cole, pero en el caso de los ancianos no. sí? Entonces, Bueno, cuando- hay que buscar los recursos, ¿no?, necesarios cuando es por motivos así necesarios. Hoy hay muchas cosas, desde cuidadores que pueden venir a casa, a hogar, a lo que es residencias, a lo que son residencias de día, que durante unas horas determinadas pueden estar durante el día. Hay que mirar los recursos, ¿no?, que se pueden utilizar. Evidentemente cada circunstancia es particular y si hay casos extremos, ¿no?, claro, hay que adaptarse a todo. Ahora, ¿que hay que hacer un sacrificio? Sí. O sea, nos tenemos que sacrificar y eso pues te implica tiempo. Yo por mi trabajo voy a muchos hogares a pintar y eso y he conocido muchos casos. He conocido casos de tener a la abuela o al abuelo allí en cama, que no se pueden levantar. Había un matrimonio de ancianos, vivían los dos todavía, eran muy mayores ya, que son, Rosario los conoce, la hija se llama Raimunda, y ya murieron, pero estuvieron un tiempo ahí y los tenía los dos en casa. Y el hombre se levantaba un poquito más, pero la mujer casi que no tenía movilidad. En casa tenían una grúa de estas para poderla levantar a la silla de ruedas, acostarla. Y yo iba a pintar varias veces a sus casas y lo veía y decía, claro, es que es como una esclavitud, porque no pueden decir nos vamos de vacaciones, este fin de semana salimos. No, es que era todo el día, alguien tenía que estar siempre ahí, permanente. Rosario iba, por eso, porque como asistenta, pues las familias tienen esos recursos, pueden venir alguna asistenta unas horas a ayudar, a hacer cosas, ¿no? Puedes contratar cuidadores, cuidadoras que vengan, pero me acuerdo, se levantaban, por la mañana los levantaban y se sentaban allí en una mesa y la mujer ni hablaba ni nada, pero allí se sentaban y jugaban a las cartas o al dominó, no sé a qué jugaban, los dos, el abuelito y la abuelita, y los dos callados, jugando allí y tal. Y los veías y decías, bueno, gracias a Dios que ahí tienen una familia que se ocupan de ellos. Porque ya la vejez es triste, gente así, que nosotros en el Señor tenemos que llegar a viejos como Moisés, sin perder el vigor hasta el último día, ¿no? Pero en el mundo se da eso y si ya es triste ahí, pues imagínate, los meten ahí en un asilo y ahí van a tratar con ellos gente que no los van a apreciar como unos hijos, no los van a querer, simplemente gente que es profesional y los van a tratar como un profesional. En fin, honra a tu padre y a tu madre, dice ahí. Y bueno, después cambia el tema y ahora, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Claro, en los tiempos que Pablo escribe esto, existe la esclavitud, hay siervos y hay amos. Y no es lo mismo que hoy en día. Hoy en día en nuestro país, en otros lugares de este mundo hay esclavitud, pero aquí no. No es lo mismo que tú vas a un trabajo
y estás unas horas y después te vuelves a casa, no es exactamente lo mismo, aunque podíamos buscar un paralelismo en una relación laboral, pero evidentemente ser esclavo debía ser algo bien duro. Ninguno de los que estamos aquí hemos sido esclavos, pero ¿puedes hacerte una idea de lo que sería vivir una vida sin ser dueño de nada, porque no eres dueño de tu propia vida? Estás bajo las órdenes de una persona 24 horas al día porque él es tu amo. Tú no puedes decidir en nada. No puedes decidir, me levanto a esta hora, me acuesto a esta hora, voy a salir a pasear, ahora cuando me parezca vuelvo, hoy comeré esto. ¿Te imaginas no poder escoger en nada? Ser esclavo de alguien y ese alguien es el que decide en tu vida todo, lo que haces y lo que no haces. Eso tiene que ser terrible. Que te priven de tu libertad en esos términos. O sea, no es ni siquiera estar en prisión, porque en prisión aún el preso puede tener cierta libertad, pero no ser esclavo, la esclavitud es algo horrible, es algo horroroso, ser esclavo de alguien. Y tristemente en este mundo ha existido y aún existen lugares en los que aún hay gente que es esclava de otros. Pero ahí estaban, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribe Efesios, había esclavitud. Y claro, esto también se daba en la iglesia, había cristianos que tenían esclavos. Y como era lo natural, pues el Señor mismo, en las leyes que le dio a su pueblo Israel, estableció normas en cuanto a la esclavitud, para que el esclavo al final no fuese maltratado, no se abusase de él, no tuviese derechos básicos. Entonces Dios instauró leyes para preservar dentro de la maldad del pecado. Bueno, pues Dios quiso poner cosas en orden. No es que Dios estuviese a favor de la esclavitud, no. Pero este mundo está regido por el pecado. Es como cuando Jesús habló del divorcio. No es que Dios quiera el divorcio, pero por la dureza de vuestros corazones, así Moisés enseñó que se tenía que hacer en los casos de divorcio. Todo lo malo no es lo que Dios quería, pero vivimos en un mundo caído y en este mundo caído nos tenemos que adaptar a las circunstancias y hacerlo de la mejor manera posible como lo que somos cristianos. Entonces, bueno, ahí hay una carta en el Nuevo Testamento que trata el tema de un esclavo. ¿Cómo se llama la carta? Filemón. Filemón. Onésimo. ¿Y el esclavo se llamaba? Onésimo. Onésimo. Muy bien. Entonces, ¿qué había pasado en ese caso? El esclavo huyó, se escapó. Y lo robó. Claro, si te escapas tienes que robar, porque ¿qué va a hacer? ¿Te vas con las manos vacías? Necesitarás algo para poder vivir, ¿no? Eres un esclavo, no te olvides. Entonces, se escapó, huyó. Y en el tiempo que él está huido, entonces él conoce al apóstol Pablo, el esclavo, Onésimo. Y al conocer a Pablo se convierte y se hace cristiano. Y cuando se hace cristiano, ¿sabes lo que le dice el apóstol Pablo? Tienes que volver con tu amo, le tienes que pedir perdón y tienes que dejar que él trate contigo. Qué difícil, ¿no? Pero el esclavo volvió. Ahora bien, el amo era cristiano también. Por eso Pablo le escribe una carta y le dice, mira, recibe a Onésimo. Él es mi hijo espiritual. Él es ahora tu hermano, recíbelo como en el Señor y tal. Y ahí él le indica. Sí, Pablo. Yo tenía una pregunta. Suponiendo, esto es un suponer, que no es, suponiendo que Filemón no hubiera sido convertido, ¿qué hubiera hecho Pablo en ese momento, en ese caso, digo yo, o qué actitud hubiera? Porque si Filemón no hubiese sido convertido, seguro que Onésimo la cabeza le rodaba, si volvía. Sí. La pena de muerte. Entonces, ahí es un caso, estoy diciendo suponiendo. Sí. ¿No? Hombre, es difícil de responder y también sería una cuestión de saber qué clase de amo era, ¿no? Si era una persona, un maltratador y tal, no sé qué. Pero vamos a suponer que no es cristiano, pero es un hombre ordenado, un hombre corriente, que respetaba bien a sus siervos y tal. Pablo le habría dicho que volviese de todas formas. ¿Por qué? Porque había una ley, las leyes humanas eran esas y había que cumplirlas. Entonces el cristiano tiene que cumplir las leyes, tenemos que cumplir las leyes, ¿no?
En tanto, ya digo, si hubiese sido un caso extremo, un caso, sería verlo en particular, ¿no? Pues no sé, como si ahora ser cristiano, no pudieses ni siquiera ser cristiano con este amo y tal, bueno. Pero en cualquier caso, lo que la palabra de Dios nos insta es a que tenemos que cumplir las normas, obedecer las leyes. Entonces, en principio, Onésimo tenía que volver con su amo, sí o sí, porque la ley así lo estipulaba y él había violado la ley. No siempre la ley es justa. Las leyes muchas veces son injustas porque solamente la justicia de Dios es perfecta. Las leyes humanas son injustas en muchos casos. En nuestro país las leyes son injustas. No se trata a todos por igual. Tú lo puedes ver todos los días. Hay políticos corruptos que han robado montones de dineros y están en libertad. Y hay trabajadores que robaron un poquito de dinero y están en prisión. Entonces tú dices, bueno, algo falla ahí, ¿no? ¿Y por qué uno está en prisión y el otro no? Bueno, quizás porque este tiene muy buenos abogados, ha podido pagar a abogados muy buenos, ha podido pagar fianzas de mucho dinero y no ha entrado a prisión. Y el pobre trabajador no pudo pagarse un abogado caro y no pudo pagar la fianza y está en prisión. Entonces, pues dices, es injusto. Pues sí, la justicia no es perfecta, es injusta. Pero tenemos que ceñirnos a la justicia. No es una excusa que como la justicia es injusta, como los políticos roban, yo también robo. No, no. Como cristianos tenemos que ser intachables en todo y tenemos que cumplir con las leyes. El mundo es así como es y no podemos esperar que se hagan las cosas de la forma correcta, ¿no? en este mundo en el que vivimos. Bueno, volviendo ahí un poquito para avanzar, la idea es esta de que los siervos obedeced a vuestros amos con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y ahora vosotros amos, versículo 9, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Volvemos a lo que antes decíamos. Siempre hay dos direcciones en el matrimonio. Esposas, sujetaos a vuestros maridos. A maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, tratarlos con respeto. Y aquí lo mismo. Siervos, obedeced a vuestros amos como al Señor. Amos, tratar a vuestros siervos con respeto, sabiendo que tú también tienes un Señor en los cielos, que es Dios. ¿Entiendes? Siempre hay las dos direcciones. Y entonces está la pregunta relacionada con lo que Paco decía, que lo podríamos aplicar a cualquiera de estas tres áreas, el matrimonio, padres, hijos o amos y esclavos. ¿Qué pasa si el marido es un maltratador y golpea a su esposa y la trata la humilla y no valora lo que es? El maltrato no solo es físico, puede haber maltrato sin castigo físico, pero psicológico o emocional. ¿Qué pasa si el marido es un déspota y trata a su esposa como a un trapo? La trata como a lo peor. ¿La esposa también se tiene que sujetar a su marido en un caso así? ¿Qué le diríais a una mujer en un caso así? ¿Qué le aconsejaríais? Sí, obedécelo. No, olvídate de ese. Es difícil, ¿no? Daniel está levantando la mano, nos va a dar su opinión. A ver, ¿qué dices? Vete con otra persona. Vete con otra persona, ¿sabes? Está resuelto el caso. Mira, la palabra de Dios en un caso así, yo lo he puesto muy extremo, justifica a esa mujer para que abandone a su marido y se vaya. Pablo lo está considerando ahí cuando él habla de que si tu marido no es creyente, tú eres creyente, pero puedes vivir tu fe y estar con él. Si puedes estar con él, estate con él porque tú eres la luz en tu hogar. Si tú te vas, tu marido ya pierde la ocasión de conocer a Dios. En tanto que puedas, estate ahí, pero no hemos sido llamados a esclavitud, dice el apóstol Pablo. O sea, si tu matrimonio es un infierno y no hay solución porque la otra persona no está dispuesta, pues el matrimonio no es una esclavitud, no hemos sido llamados a esclavitud. El matrimonio fue diseñado para bendecirnos. Entonces, la mujer en un caso así tiene todo el derecho a pedir el divorcio, si las leyes hoy en día se lo permiten, ¿no?
de pedir el divorcio y pedir protección policial y pedir... Está en su derecho, ¿entiendes? Entonces, ahora bien, si la mujer entiende que puede aguantar y que quiere estar ahí para seguir dándole testimonio a su marido por amor, y el Señor la va a bendecir, la va a respaldar, ¿no? ¿Sí? No, este caso era que trata un caso, me parece que es en Corinto, cuando Pablo le dice que se sujete a su marido y darle el testimonio para que los salve. Sí, es esto que estoy comentando. Sí. En tanto que puedas estar ahí, estate, si no te impide y tal, ¿no? Pero en un caso así extremo, pues la mujer tiene derecho a... Sería lo mismo en el caso de los hijos. A ver, los hijos tienen que obedecer a todo a sus padres, pero antes lo hemos dicho, si el padre es un maltratador y si el padre tiene todos los vicios y todos los pecados y más, entonces ¿qué? En casos extremos, también un niño tendría derecho a buscar salida, ¿no? A buscar ayuda en otras personas. Pero recuerda que siempre estamos en los extremos y hoy en día nos hemos ido a la otra punta. Hoy en día escuchamos casos en las noticias de hijos de adolescentes de 13, de 14 años que han denunciado a sus padres porque les obligan a llegar a casa a las 10 de la noche, porque les han quitado el móvil, porque por cosas así denuncian a sus padres. ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo estamos, no? O sea, que no puedas disciplinar a tu hijo. Y en algunos casos así, cuando hay denuncia, pues ahí ya se te echan encima los asistentes sociales y tienes un montón de problemas. Y algunos de esos padres, y si no están las cosas claras, le quitan al hijo, lo ponen en un centro y el padre se queda sin su hijo, ¿no? Había un caso de estos que escuchábamos en las noticias, de una chica que porque no tenía 14 o 15 años, creo, y los padres le quitaron el móvil y no sé qué, pues se la quitaron a los padres y la pusieron en un centro. El problema es que en el centro hay normas y ella quería llegar a las 3 de la mañana a su casa y en el centro le dicen no, aquí hay normas, aquí no te puedes venir a las 3 de la mañana y tal. O sea, peor que lo que tenía en su casa ahora tiene en el centro, pero ahí ya están sus padres denunciados y ella pues no tengo por qué estar ahí aguantando a mis padres. El mundo en el que estamos, ¿no? Es un mundo totalmente trastornado. Recuerda que en el contexto de Jesús, en los tiempos de Jesús del Evangelio, los hijos estaban bajo la autoridad de los padres hasta que los padres fallecían. Pero es que yo ya me casé y tengo mi propia familia, da igual, sigues estando bajo la autoridad de tus padres. Eso era en los tiempos bíblicos. Los judíos vivían esa norma. O sea, por eso tú vas a encontrar casos como el hijo pródigo. Dame la herencia que me corresponde ahora. ¿Por qué? Porque él no quería esperar a que su padre falleciera. Y este hijo pues ya era mayor de edad y ya podía vivir su vida, pero mientras el padre vivía, él era propiedad de su padre y todo lo que él tenía era propiedad de su padre. Y a veces hasta sus propios hijos, o sea, toda su familia, el padre siempre tenía autoridad sobre el hijo y la familia de este. O sea, siempre había un respeto. O aquel que quería seguir a Jesús. O aquel que quería seguir a Jesús. Déjame que entierre primero a mi padre y entonces te seguiré. Lo que estaba diciendo es, cuando mi padre fallezca yo ya recibo lo que me pertenece por herencia y ya puedo organizar mi vida, entonces voy y te sigo. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme ahora. Entonces, en ese contexto, mientras el padre vivía, el padre tenía la autoridad. Eso evidentemente hoy no ocurre. Al contrario, los padres a veces se convierten en, podríamos decir, en niños que tienen que obedecer a sus hijos. Porque no, ahora ya eres un viejo y ya no coordinas bien y no sé qué, y no hay respeto, ¿no? Pero bueno, sabiduría de Dios hay que pedir. Vamos a entrar a la armadura de Dios, nos queda poquito, 5 o 6 minutos, pero por lo menos ya empezamos este tema y así la semana que viene, si Dios quiere, seguimos. Porque aquí entramos en un tema interesante, la armadura de Dios, y lo que tiene relación con esto, porque podríamos hablar de lo que es una batalla, la guerra espiritual. Tú sabes que en la Iglesia hoy en día hay muchas cosas nuevas que antes no estaban, hace años no se oía de nada de eso. Uno de estos temas es la conocida guerra espiritual. Evidentemente la Biblia habla de una guerra espiritual, porque aquí lo dice. Ahí en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha, o sea, no tenemos lucha contra carne y sangre, lucha humana, sino hay una lucha espiritual, o sea, hay una guerra, hay guerra espiritual. Pero el concepto guerra espiritual ha tomado todo un sentido dentro de algunas denominaciones o iglesias evangélicas. Se habla de guerra espiritual y se ha organizado como un estudio riguroso que tiene un montón de connotaciones y de cosas. Pero en la mayoría de todo lo que se dice ahí no es bíblico. Son cosas que se han sacado de contexto o se han inventado simplemente y no están en la Biblia. Y se ha creado todo un movimiento, igual que hemos hablado ya aquí a lo largo de este estudio de Efesios, hablamos de profetas, de apóstoles, y vimos que utilizando esos nombres se hace una mala práctica, una práctica que no es bíblica, y se hacen abusos y se cometen cosas que aún van en contra de los principios bíblicos, de la doctrina bíblica. Pues lo mismo con este sentido. ¿Había profetas? Sí. ¿Puede haberlos? Sí. ¿Había apóstoles? ¿Podría haberlos? Sí. Por lo menos la función del apóstol y del profeta puede en cierto sentido funcionar. ¿Dónde está el problema entonces? En el mal uso que se hace de eso. Se acuña el nombre profeta para actuar de una manera que no es la bíblica. O sea, no es como el profeta bíblico. Se actúa pues algo muy distorsionado, no se parece en nada al que era profeta de Dios en la Escritura. Hoy en día un profeta en este tiempo, en este mundo, no tiene nada que ver con los profetas que había en la Escritura. Apóstoles igual. Guerra espiritual, lo mismo. La Biblia habla de batallas espirituales, de guerra espiritual, pero otra cosa es lo que hoy se está enseñando y se le ha dado forma como guerra espiritual. Se establecen una serie de puntos, de principios, se habla de un montón de cosas. Por ejemplo, porque ya no nos queda mucho tiempo, la semana que viene lo vamos a desarrollar más, lo vamos a ver bien extendido este tema, os voy a explicar un poco en qué consiste, según qué iglesias, pues todo esto de la guerra espiritual. Pero ellos empiezan a hablar de principios como, por ejemplo, jerarquías demoníacas. O sea, no todos los demonios son iguales. Está Satanás, que sería el jefe principal, pero después hay jerarquías. Y dentro de esas jerarquías hay espíritus territoriales. O sea, los espíritus tienen territorios, se establecen zonas. Por ejemplo, la zona de Valls, ¿a qué espíritu le pertenecerá? Ahí hay un espíritu principal, un demonio principal, que es el que tendría el control sobre esta zona. Y empiezan a enseñar cosas así, pero tú dices, bueno, ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No está en la Biblia. Hay pocos textos de los que se usan para fomentar esta enseñanza, para asentar esta enseñanza, y no hay fundamento bíblico. Se están inventando, están empezando a hablar en términos antibíblicos que van en contra de la doctrina. Cuando se habla de que Satanás y su guerra espiritual, según como yo me comporte, pues Satanás me vence y nos pone en jaque y puede destruir y puede no sé qué, y empiezan a hablar de cosas que son falsas. Hay un principio, y con eso quiero terminar en esta noche para que os llevéis esto. Hay un principio, y es que si tú has nacido de nuevo, si eres hijo, tu Padre es Dios, le perteneces a Dios, tú tienes el Espíritu Santo, más poderoso es el Espíritu que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, si tú eres propiedad de Dios, nada, absolutamente nada, te puede tocar sin el permiso de Dios. Y eso es bíblico. Job fue zarandeado hasta qué punto por Satanás, pero Dios lo estuvo controlando todo el tiempo, todo. Lo que hizo Satanás fue bajo el permiso de Dios. O sea, no fue que Satanás vino y hizo lo que quiso. No, hizo hasta donde Dios le permitió. Una vez Jesús le dijo a los apóstoles: Satanás me ha pedido para zarandearos como el viento zarandea el trigo. Y ahí los discípulos ahí con los ojos así escuchando a Jesús, ¿no? No le has dado permiso, ¿no? Sí, se lo he dado. Pero yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte. O sea, al final, cuando tú te ves zarandeado y piensas, Satanás me está zarandeando, mira que detrás de eso está Dios.
O sea, no es que estamos ahí en una batalla, que es lo que se vende con la guerra espiritual. En una guerra que según cómo podemos perder o podemos ganar y... No, nosotros somos más que vencedores, dice en Romanos capítulo 8. Más que vencedores. O sea, Cristo ya venció en la cruz y sometió a los principados y a las potestades bajo sus pies y los exhibió públicamente. Cristo venció y la victoria ahora es nuestra. Solo que estamos en un mundo, hay guerra espiritual, pero tenemos que ver a qué se refiere la Biblia cuando habla de guerra espiritual. Aquí habla, nuestra lucha no es humana, es espiritual. ¿Pero a qué se refiere? Eso es lo que vamos a ver en las clases que vienen, las 2 clases por lo menos que viene. Vamos a estar desarrollando todo esto. Pero duerme tranquilo, tu vida está en las manos de Dios, Dios lo controla todo. Satanás no te puede tocar ni un cabello, a no ser que Dios se lo permita. Y si se lo permite, bajo un propósito que repercutirá en bien para ti. Porque en ese contexto de Romanos 8, donde dice que somos más que vencedores, ahí dice que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. ¿Vale? Pues nada, lo dejamos aquí porque se nos hizo la hora. Así que si Dios quiere, el próximo día seguimos. Vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tus cuidados, tu misericordia, tu amor para con nosotros. Estamos seguros en Cristo. Él lo es todo para cada uno de los que estamos ahí, para la Iglesia. Nuestra identidad nos la ha dado Él. Ahora somos hijos, somos cristianos, somos ciudadanos de los cielos. Y sabemos que todo en nuestras vidas tiene un propósito, nada ocurre por accidente. Aún en la tribulación que en el mundo ocurre, aún en las adversidades, vivimos en un mundo donde hay enfermedades, donde hay problemas, donde hay sufrimiento, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que toda nuestra vida toma forma. Tú usas cualquier cosa para bendecirnos. Y sabemos, Señor, que hay una guerra espiritual, pero el problema a veces no está donde queremos verlo, en esas opresiones demoníacas o en esas prácticas espiritistas o no sé qué. A veces el problema está en cuando somos influenciados y nos alejamos de ti y de tus cosas. Cuando sucumbimos a la tentación o a las pasiones de este mundo, ahí es donde perdemos la batalla y pagamos consecuencias. Cuando nos dejamos seducir por la diversión, por el pecado y por tantas cosas que lo que hacen es apagar el espíritu en nosotros. Por eso ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a estar dándolo todo en la Iglesia, porque la Iglesia es la esposa de Jesús. Y gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche. Echamos de menos a otros muchos que podrían estar. Pero, Señor, trata tú con ellos. Tú eres el Señor de sus vidas, eres el pastor de esas ovejas. Así que lo confiamos en tus manos y tú sabes cómo tratar con cada uno de nosotros en la medida que lo necesitamos. Gracias, Padre. Descansamos en tus manos esto, agradecidos y pidiéndotelo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.